Hay personas que no actúan bajo la obediencia a Dios y pareciera que les va bien. O sea, pero es un filtro nuestro. O sea, pareciera que son exitosos o pareciera que tienen recursos o pareciera... Realmente es lo que parece. O sea, no conocemos realmente cómo está el alma de esa persona. Sí, porque la mayoría de las personas que no buscan a Dios y no lo conocen es porque mentalmente no los deja. ¿Ok? Buscar a Dios es un acto, puede ser un acto cognitivo de la mente. Quiero buscar a Dios. Atrévete. Okay. Atrévete y lo que vas a encontrar te aseguro que te va a llenar, ¿no? Y a reparar lo que está dañado, ¿ok? Y entonces es una de las causas más importantes asociadas al cáncer. Por ejemplo, mal sueño. O lo dices, bueno, yo dormí, pero ¿cómo dormiste? O sea, dormí 8 horas, pero ¿de qué calidad fueron? Un podcast que te ayudará a hacer lo más difícil, que es empezar. Y recuerda, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco, eres el primero. Comenzamos. ¿Cómo no? Señor, te quiero dar gracias por este momento, por darme la oportunidad de conocer a una gran persona. Te doy gracias porque tocaste su corazón para que pudiera yo estar aquí hoy. Te pido que le des sabiduría a Charlie para que pueda responder las preguntas, para que se sienta en confianza, para que pueda responder cosas que puedan llegar a la audiencia que nos escuche y pueda tocar corazones y mover personas. Asimismo, te pido, Padre, que a mí me des la posibilidad de llevar esta charla, porque no es una entrevista, es una charla de la mejor manera, la manera en la que pueda llegar a Charlie, pueda llegar a los que nos oyen y la pueda conducir de la mejor manera para que salga de lo mejor. Te lo pido, Señor, que salga bien en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a darle. Listos. Bueno, Charlie, como te decía, esto no es una entrevista. Sí. Quiero que sea una charla como si fuéramos amigos de toda la vida. Te agradezco por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias. Y bueno, este es un podcast que cuenta historias de valientes que esculpieron su propio destino fuera de los moldes tradicionales, fuera de lo que la sociedad impone. Y la intención del podcast es inducir a los que nos escuchan a hacer lo más difícil, que es empezar. Empezar ese sueño, empezar esa meta, ese proyecto, que creo que es lo más complicado para todos dar ese paso. Uh-huh. Y hoy tengo un invitado muy especial, mi buen amigo Charlie Otero. ¿Qué recuerdos te hacen sonreír de esa infancia? ¿Cómo fue tu infancia? A ver, curioso porque gracias por la invitación, Alonso. La verdad es que qué padre que estés rompiendo el molde, ¿no? Así como tú dices contramoldes, nosotros decimos los anormales, ¿no? Que es buscar, desafiar, bajo una filosofía, todos los estándares normales, ¿no? Entonces, por eso somos anormales. Entonces, hacemos match con eso que tú haces, ¿no? Y bueno, de niño, curioso, les decía, porque la verdad es que fui un niño muy tímido, reservado, temeroso. Fue una infancia bonita. La verdad es que yo pues tuve la bendición de tener unos papás que estaban en mi casa, buscaban lo mejor de mí, buscaban tener que tuviera la mejor educación. Tengo un hermano mayor, pero crecí con un hermano mayor 6 años, y eso, para los que nos escuchan hoy, saben que si eres tu único hermano, pues es el estándar contra el que compites, ¿no? Entonces, claro, siempre la llevaba de perder, ¿no? Con mi hermano mayor 6 años, en los deportes, en todo me superaba, ¿no? Entonces, sí fue un poco difícil estar compitiendo contra alguien inconscientemente que amas y te ama, pero siempre te gana, ¿no? Entonces está bien gacho ser perdedor. ¿Te comparaban mucho con tu hermano? Pues quizás inconscientemente sí, ¿no? O sea, era el único estándar, ¿no? De comparación. Pero en general fue una infancia padre. Mi papá buscaba apoyarme, compensarme, era muy estricto. Mi papá murió cuando él tenía 59 años, yo tenía 25, y marcó mucho su muerte, mi juventud. Antes de casarme, marcó mucho esa situación mi vida, porque de alguna manera como que recapitulé todo lo que yo había sido en esa infancia, y ahí viene un breakthrough en mi vida. O sea, con la muerte de mi papá, yo dije, wow, o sea, ese niño temeroso, ese adolescente que empezaba a rebelarse, por así decírtelo, así calificaría o etiquetaría mis etapas de vida.
que en la adolescencia pues yo ya me estaba definiendo mi identidad, ya me parecía más a quien hoy soy, alegre, un poco más como menos despreocupado, ¿no? Menos preocupado, ¿no? Así empezaba yo a hacer en la secundaria, en la prepa me fue súper bien. Y en la carrera también yo te diría que fue donde mi potencial se empezó a detonar y despunté, gracias a Dios. Pero en ese breakthrough muere mi papá y dije, oye, tengo que dejar atrás todo lo que no me ha gustado ser. Sí, ¿qué era eso que no te gustaba? No me gustaba ser como mi papá algunas cosas. Y yo decía, mi papá se murió porque era muy aprensivo, muy preocupón, muy nervioso, muy serio. Y yo dije, yo no quiero eso. Yo quiero tener una vida plena, larga, longeva y feliz. Y como que empezó ese cambio en mi vida. O sea, de ahí te diría que fue la chispa que detonó un camino de cambios por muchos años. Okay. Hasta el día de hoy. ¿Cómo era la relación con tus padres, con tu mamá? En cuestión de esa cuestión estricta de tu papá, ¿cómo era ese proceso? Mira, para mi papá, que es un modelo que yo he cambiado, ¿no? Lo más importante eran sus hijos y no su esposa. Es un tema interesante, sí, ¿no? Claro. O sea, yo así crecí y son de las cosas que he ido ajustando y digo, pues no, yo no quiero eso, ¿no? O sea, lo descubrí, lo concienticé y dije, no, para mí mi esposa es primero, Dios primero, mi esposa y mis hijas, ¿no? Mi papá y mi mamá muy diferentes, mi mamá súper alegre, a la fecha mi mamá vive y tengo una súper bonita relación con ella, gracias a Dios. Busco ser cariñoso, consciente, presente con ella. Y mi papá, pues, me enseñó una gran cantidad de disciplinas, o sea, cosas de orden, disciplina, método. Era muy cariñoso a su manera conmigo y Dios lo usó para que yo tuviera un papá que me ubicara humilde, que creciera yo en esta adolescencia, pues bajo ciertos principios, ¿no? Me inculcaron la fe en Dios y es un regalo enorme que yo pues al día de hoy les agradezco, ¿no? A Él en el cielo y a mi mamá en la tierra que me hayan inculcado por un camino de bien, de educación y de fe. ¿Tenías algún, no sé, llamémoslo superhéroe o algo en lo que te gustaría cuando eras niño haber sido, en lo que te reflejabas? De niño, cuando las condiciones no van, no eres tan competitivo, o sea, en mi infancia había una gran competencia física, ¿no? O intelectual. ¿Eras delgadito? No, fíjate que, a ver, intelectualmente era un niño promedio. Y yo digo siempre, ahora que investigo todos estos temas, ¿no? De la mente y los grupos sociales, los que están en medio, en la franja de 7, 8, yo era de 8, ¿no? Muy dedicado, puro 8. Pues nadie los ve, ¿no? Porque no dan lata. Nunca fui de 6 y de 5, a eso les ponen mucha atención. Sí. Tampoco fui de 9 y de 10, porque esos son los del cuadro de honor, sí, ¿no? Sí. Nunca fui ni el sobresaliente ni el peor, fui del montón. Entonces, la neta, así crecí, ¿no? En un mundo gris donde lleno de creencias limitantes, yo te diría, ¿no? Porque no era tan hábil para el deporte, no era tan delgado, tampoco era gordito, o sea, era un niño promedio, súper promedio, había que jugar, jugaba, había que concursaba, pero no era el ganador, no era el rockstar y en la adolescencia sí hubo un cambio en mi vida porque aquí entre nos, entre amigos, ¿no? Comencé a tener pegue con las chavitas. Entonces de ahí como que empezó mi autoestima a mejorar, ¿no? Y me empecé te podría decir hasta pasar de listo, ¿no? De soberbio, ¿no? Y mi prepa pues fue muy padre, ¿no? Muy, muy divertida. Nunca fui un chavo que le dio problemas a mis papás, tampoco, ¿no? Y en la prepa y en la carrera empecé a tener muy buenas calificaciones. O sea, creo que es un proceso progresivo de ir dejando atrás esas comparaciones. Probablemente vienen del tema del entorno con mi hermano, ¿no? También, claro. ¿No? Pero gracias a Dios es un tema que lo he ido superando, ¿no? Ok, es muy importante eso que dices porque creo que no muchos trabajan eso, ¿no? Cuando somos niños creo que nos forja mucho nuestra etapa de niñez y eso apunta mucho a lo que vamos a llegar a ser de adultos, ¿no? Sí. Hay muchos que no entienden la manera de trabajar y sanar
las cosas que nos lastiman de niños. ¿Por qué? Porque tarde o temprano uno dice, lo veo, aún no soy esposo, no tengo hijos, no lo puedo comprender del todo, pero lo veo en mi entorno familiar, lo veo en el entorno familiar de mis amigos. Sí. Hablan de, la gente dice, yo no voy a repetir lo que mis papás me hicieron. O yo no voy a repetir cómo fue mi papá. O lo contrario. O voy a hacer lo contrario, ¿no? Cuando ya vas creciendo, te casas, inconscientemente, si no trabajas eso o lo sanas, repites patrones, repites a veces cómo trataban a tu mamá y tal vez no te gustaba cómo tu papá lo trataba, cómo trataban a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Y inconscientemente en un momento de enojo lo haces, ¿no? Sí, ¿Cómo tú trabajaste esa etapa de niñez? Porque mira, tú puedes hablar, ahorita vamos a pasar al tema de lo que te dedicas hoy en día. Sí. Pero tú puedes hablar que vamos a echarle ganas, con Dios se puede, pero también eres un ser humano, ¿no? Y también tienes cosas dentro. Entonces, ¿cómo superaste ese tipo de cosas? En la juventud me refiero. Sí. En esa etapa importante porque forja mucho a dónde vas a llegar. Sí. Bien, es muy interesante. De hecho, yo ahí en un libro que estoy escribiendo, les digo siempre a la gente que eres mucho más de lo que te dijeron que eras, ¿no? Hablo mucho de la identidad. Ok. Sí, porque ha sido mi experiencia, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo superarlo? A ver, yo creo que es, siéndote muy honesto, yo creo que es gracias a Dios. O sea, porque, a ver, pues yo creo que la mayoría de las personas vivimos con heridas del pasado. Hoy yo cuento la historia con mucha paz y agradecido con mi papá y no como una víctima, ¿no? Porque digo, a ver, pues recuerdo un curso clave que tuve con Tony Robbins que decía Tony, escribe todo por lo cual culpas a tus papás de lo que hoy eres. Y yo me agarré, me tiré a matar. Eso es un muy buena reflexión. Pero luego ya que acabaste dice, ok, muy bien, ahora escribe todo por lo cual los culpas de todo lo bueno que hicieron en ti. Y entonces dije, oh, rayos, ¿no? O sea, y entonces ahí de verdad me cambió la mentalidad. O sea, lo acabé de sanar ahí. O sea, fue un tema en el que dije, wow, o sea, ¿qué historia de víctima he contado? Mi papá ya muerto y yo siguiendo contando esa historia que solo me hace daño a mí. Y eso yo le recomendaría a todos, a ti y a todos los que nos están oyendo el día de hoy. O sea, rompan la historia de ser víctimas de las personas que estuvieron en su pasado, ¿ok? Porque eso no te deja ir para adelante, a encontrar tu verdadera identidad, ¿sí? Y yo te diría que ha sido un proceso de sanar, yo nunca fui a terapia, así te lo digo, por eso digo que es gracias a Dios y gracias a este tipo de reflexiones. Y cuando hice responsable a mi papá de todo lo bueno que me dio y por lo cual hoy soy quien soy, dije, oye, wow, es mucho más lo bueno que lo malo, ¿sí? Y yo no quiero ser la víctima de las circunstancias de mi pasado. Y pum, comenzó un cambio dramático. Después lo he ido trabajando muchísimo con nuevas creencias. Obviamente el que te vaya mejor en la vida, en los resultados, te ayuda a ir cambiando y ajustando, ¿no? Y tener buenos mentores que Dios me ha regalado, buenísimos, extraordinarios mentores que me siguen, digo a la fecha, ubicando a sacar mi identidad potencial. Para esos jóvenes que nos escuchan que realmente pues no tuvieron papás, o que su papá estuvo pero fue ausente y que de verdad cargan con ese vacío, ese pesar, ¿no? Porque también es muy fácil decir no los culpes de la vida, tienes que enfocarte en ti y ver lo bueno, pero para esos papás que de verdad tales, entre comillas, sí fueron ausentes, ¿qué consejo le darías a esas personas y jóvenes principalmente, ¿no? Que están pasando por eso? Sí, o sea, sin duda es una huella de dolor, puede ser un abandono, ¿no? O sea, o nunca lo conociste, o se fue, o nunca lo tuviste y, a ver, o sea, claro que produce dolor, o sea, es un hecho que es una huella de un registro doloroso, ¿no? Pero yo lo que les diría es que si realmente tienes ganas de ir hacia adelante y ser quien estás llamado a ser, quien Dios te llamó a ser, parte del proceso es agradecer esa circunstancia dolorosa que seguramente tuvo o tiene un propósito. ¿Sí? Pero no lo has encontrado. Si te sigue doliendo mucho es que no lo has encontrado. Y lo tienes que seguir buscando. Y lo tienes que seguir descubriendo. ¿Sí?
Porque gracias a esa circunstancia tan adversa, tan dolorosa, probablemente hoy ni cuenta te das que eres quien eres por esa circunstancia. Y eso es lo padre, o sea, es encontrarle un significado. Yo hablo mucho de eso siempre en mis sesiones 1 a 1 que hago como Sherpa. Yo le digo a las personas, encuentra el significado o dale tú el significado. Tú eres el responsable de darle significado. O sea, una cosa es que tú digas abandono, ¿no? Dolor, lesión, pérdida, no tuve el modelo de un papá, wow, puro dolor, puro dolor. Ponle otro significado, ¿sí? Abandono, me dejó, nos dejó, entonces desarrollo, crecimiento, máximo esfuerzo, salir adelante con mis propios recursos, ser diferente, o sea, hoy estás aquí, bien o mal, gracias al significado que le has dado a ese suceso. Me hablas un poco de tus mentores. Creo que es muy importante tener... Súper. Pues es un don de detenerte, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes han sido sus mentores? Me hablas de Tony Robbins, que wow, es... ¿Sí lo conoces? No sí. Lo conozco, pero lo he escuchado. Sí. ¿Quiénes han sido esas personas? Buenísimos. A ver, personas bien valiosas que Dios me ha dado, mis papás, y luego mi primer jefe, Valentín Olguera, que fue mi maestro en el último semestre de la carrera y me adoptó casi como su hijo y me abrió las puertas para que me fuera a trabajar a Estados Unidos. Yo estudié contador público, hoy nomás cuento historias, ya no cuento números, pero era contador público y Valentín marcó mi vida. Pablo Torrero, o sea, he tenido, de verdad, Dios me ha bendecido, pero así... gente así que digas, wow, por ejemplo, Tony, que pues Tony tuve la bendición de conocerlo por 2 mentores previos. Uno es Adrián Cotín, que vive en Washington, es venezolano, y Adrián es una persona que vivió un milagro al ser trasplantado de corazón, imagínate. Es un cuate que marcó mi vida y me abrió el camino a todo este proceso de aprendizaje, ¿ok? Porque Adrián me llevó a Mario García. Mario García es un personaje interesantísimo, estudió la maestría en neurociencia junto conmigo, es doctor en Derecho, estudió teología, es pastor de pastores, es capitán de las Fuerzas Aéreas Americanas. Mario y Wanda son asombrosos. Les mando saludos, espero que vean esta entrevista. Y Mario era coach del equipo de Tony. Me presentó a Tony Robbins y con Tony estudié un muy buen tiempo hasta llegar, gracias a Tony, a Steve, que es era en ese entonces el research manager del equipo de Robbins Research. Entonces, imagínate, o sea, hoy en día, pues mentores que tengo, amigos, Gary César, ¿no? El pastor que tú conoces, nuestro pastor, gente bien valiosa, o sea, son un regalo. Es un regalo, claro que sí. Y eso te ha conducido a la persona que eres hoy en día, sí, ¿no? Es una bendición muy grande. Vamos a pasar ese punto. Uh-huh. Quiero hablar de dónde estudiaste. Ya me dijiste que estudiaste contabilidad. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en el TEC de Monterrey. Contador era lo más parecido a la expectativa de mi papá dominante, ¿no? Que era ingeniero. Entonces yo no iba a ser ingeniero porque yo no me creía bueno para las matemáticas. Entonces dije, ¿cuál es la carrera más dura de la administración? Pues contador. Y estudié contador. No era mi llamado. ¿No te hacía feliz la carrera? Yo no filtraba con la felicidad. O sea, cuando yo estudié la carrera, a mí nadie vino y me dijo... Yo no conocía la palabra pasión, el concepto de pasión. Hoy todo el mundo habla de pasión, yo hablo a todo el mundo de pasión. Los niños hablan de pasión, pero en mi época yo no me di cuenta. Para mí, siéndote muy honesto, no era una variable que cumplir lo que te apasionara. Era lo que te diera de comer, lo que fueras competente, lo que hicieras bien. Y yo de contador lo hacía muy bien. O sea, si tú me dijeras, oye, ¿sacaste buenas calificaciones? Sí, saqué mención honorífica. O sea, ¿no? Me contrataron en el despacho más famoso de Tampico y luego me mandaron a Estados Unidos y de Estados Unidos me vine acá a la Ciudad de México a la firma que en ese entonces se llamaba Roberto Casas Alatriste, Coopers & Lybrand, y luego Coopers & Lybrand se hizo Pricewaterhouse. O sea, yo era súper competente. O sea, si tú me hubieras preguntado, ¿pensaste en algún momento hacer carrera ahí? Sí. ¿Te gustaba? Sí. ¿Eras bueno? Sí. Tuve un crecimiento asombroso.
Pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era mi pasión. Ok. Y yo podía hacer algo mucho más que me diera más vida y más energía. ¿Cuál fue tu primer trabajo saliendo de la universidad? No, bueno, yo empecé a trabajar desde antes de la universidad. Yo empecé a trabajar a los 16 años. ¿Qué hiciste por primera vez? Desde antes vendí mangos. Ok. En mi casa tenían unos 8 o 10 árboles de mangos y todos los que se caían los puse en una cubeta y me iba a tocar puertas y los vendía. Para eso no me daba pena. Me empezó a gustar el dinero, la verdad. O sea, me di cuenta que el dinero pues estaba padre, lo ahorraba. Después mi papá me dejaba comprar cosas. Y mi papá, que era petrolero, me heredó una planta de Pemex, de la refinería. Ok. Y entonces fui obrero de la refinería desde los 16 años hasta que acabé la carrera. Una experiencia súper interesante. ¿Cómo fue esa experiencia? Es padrísimo. O sea, todas las vacaciones trabajé desde segundo de secundaria. Nunca tuve vacaciones desde segundo de secundaria hasta... No, pues hasta acabar la carrera nunca tuve, porque el requisito para mantener la planta, era un trabajo de planta, era que estudiaras, metieras tu permiso, bueno, tu permiso por estudios, pero inmediatamente el día que acababa las clases, al día siguiente yo me tenía que presentar en la refinería a estar disponible para que mi planta no se muriera por faltas. Entonces, de ahí fui juntando dinero, ahorré todo ese dinero hasta el día que lo usé para mi boda y me quedó dinero todavía además. ¿En serio? Sí. A los 18 me compré mi primer coche. ¡Wow! ¿Cuál fue tu primer coche? Muy padre, la verdad. Oye, qué buena historia. A mí me gustan los coches. Sí, a mí también. ¿Sí? A mí también, sí. Desde niño me gustan los coches. Me compré, en esa época, era 1988, me compré un Tsuru de la Nissan, que tenía spoilers por todos lados, estaba chaparrado, pegaba en todos, eso para Tampico era lo máximo, ¿no? Eso traía un muy buen sonido. Ok. Y entonces, pues a mí me gustaba, me dio permiso mi papá de comprarme ese coche, y ese coche lo tuve toda mi prepa y toda mi carrera. Ok. Sí, nada más una vez choqué. Ok. O sea, sí fue, yo creo que fui muy responsable, ¿no? Y... ¿Chocaste por qué? Porque andabas distraído. Porque le quería ganar el paso a un microbús y no me dejó y me embarré leve, pero choqué y luego de ahí me compré, con todo este trabajo de Pemex, un Cavalier Z24, ¿ubicas? Deberías de poner foto en el podcast para que lo vean. Claro, color rojo. Sí. Estaba brutal. Ese me lo compré, yo creo que yo salí de la carrera en el 93 y yo creo que lo compré ese en el 90. Puede ser que el 93, puede ser que fue mi regalo de graduación. Ok. Pero me lo compraba yo, mi papá me decía, a ver, pues ahí está un presupuesto, a ver qué, órale. Pero no me dejaba usar el dinero libremente. Oye, pero fíjate, vamos a estructurar todo. Empezaste vendiendo mangos. Sí. Me dices que eso no te da pena. Desde ahí empieza, yo creo que esa espinita que tenías de poder ser hábil para hablar con las personas, ¿no? Yo creo. Claro, no creo, es algo real. Después tu papá te da la posibilidad de seguir con el trabajo que tenía. ¿Qué hacía el trabajo de tu papá? ¿Era supervisor? Mi papá era superintendente de la refinería. Okay, o sea, era jefezón. Sí, jefe de turno y así. O sea, era un jefe, un cuate. Pero, por ejemplo, en una refinería, yo estudiando contador, con una, ¿cómo se llama? Planta de obrero. Pues no, o sea, como que yo decía, bueno, pues ¿cuándo voy a crecer? ¿Cómo voy a crecer? Y fue muy interesante porque, ¿qué crees? Que ya que estaba muy avanzado en la carrera, podría ser a lo mejor el año 2 o 3, igual todos los veranos, todos los inviernos me presentaba a trabajar. Mi papá le platica a alguien, ¿no? Que su hijo, como yo, que estudiaba en el TEC, estaba en la cuadrilla de obrero, ¿no? Y toda la vida me la pasé yo, nunca me dio pena, aprendí a valorar, a relacionarme con otros, a comer en una mesa, en el piso, ¿no? A compartir. Ajá. Sí, yo era de la raza, ¿no? O sea, obvio, pues sí decían, este chavito fresa, ¿no? Pero no, yo era raza. Pero cuando me descubren, ¿no? Ay, este chavo en el TEC, fíjate la ventaja competitiva de esa época. Me mandan a hablar para imprimir, para hacer unas gráficas, una presentación que iban a hacer de unas gráficas para presentársela, no me hagas caso cómo se llamaba, al director general de la refinería, ¿no? Ok. Entonces, llego yo, me dan la información en un Excel, de los primeros Excels, la ordeno, la grafico, pues yo sabía hacerlo, ¿no? Y veo que tienen un plotter ahí abandonado, era una impresora gigante como
Yo creo que también pon fotos de eso para que lo vean. Un plotter enorme de colores y entonces saco unas sábanas de gráficas impresionantes que cuando llega a presentársela el que me la pidió a mí, yo de chalán lo hice, se la di, qué padre, qué bien te quedaron. Pero cuando las ve el director general de la planta dice, ¿quién hizo eso? Y entonces, no, pues un cuate que es becario, que es chavito, que estudia en el TEC y, a ver, tráiganmelo, ¿no? Y de ahí se me hizo fama que era yo el que hacía todas las presentaciones del director general de la refinería Madero, imagínate. Okay. Porque nadie sabía hacerlo, nadie sabía usar Excel, nadie sabía hacer una gráfica y nadie sabía imprimir. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces de ahí se me hizo fama y gracias a eso pude pasar el último año de mi carrera y incluso creo que salí de la carrera y yo cubría las plazas ya de niveles más altos, ¿ok? Me movían. Okay. O sea, no me daban la planta o sea, cubría las faltas de esas personas que ya tenían niveles 30, 32, que eran niveles gerenciales, ¿no? Muy padre, y de ahí ganaba muy, muy bien. Y entonces se ponía súper interesante porque, pues yo decía, bueno, pues yo pensé que me iba a quedar en Pemex. Nunca vi más, yo no veía más allá. Hasta que Valentín, el que les conté hace rato, es una historia bien bonita porque un 24 de diciembre, pues yo como ganaba ya dinero, fui y le compré un regalo de agradecimiento. Yo creo que yo llevaba ya 6 meses fuera de la carrera y fui a darle unos calcetines, le compré a Valentín. Toqué la puerta del despacho, me acuerdo, y estaba él solo, 24 de diciembre, y le digo, oiga, soy Carlos Otero, y pásale. Llegó, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, no, pues fíjese que le quiero traer un regalo de agradecimiento porque... Y empezó él así como muy conmovido, qué detallazo, y me empezó a entrevistar y me dijo, ¿y qué haces? Estoy en Pemex. ¿Y a qué te dedicas? Pues me estoy cubriendo faltas. ¿Y qué quieres hacer? Pues ando buscando una posición de una gerencia de compras o algo. Mi papá me anda ayudando. Y eso es lo que más te gusta hacer. Y yo, pues sí, o sea, gano bien. A ver, si yo te invitara al despacho, para que tengan una idea, eso fue en 93, 94. Entonces, hablando así con mucho, para que tengan la dimensión de la decisión, ¿no? O sea, en ese entonces yo ganaba en Pemex, no me hagas caso, si 10,000 pesos, que era una la nota, ¿no? Ningún recién egresado ganaba eso, 10 o 12,000 pesos. Y entonces me dice... ¿Qué es lo que gana uno actualmente? A lo mejor sí es cierto, en la economía actual. Y me dice, si yo te contratara en este despacho y te pagara 2,700 pesos al mes, y tu papá nos ayudara a cubrir la diferencia de lo que te hace falta, ¿te vendrías a trabajar conmigo? Y yo le dije, sí. Le dije, pero mi papá no va a querer, ¿cómo voy a renunciar a la planta? Entonces en ese momento me acuerdo que agarró, le marcó el teléfono y le dijo, ingeniero, ¿puede venir para acá a mi despacho? Estoy aquí con Carlos. Pero algo pasó, que no, solo queremos hablar con usted. Y mi papá se sentó ahí como tú y Valentín, el director de la planta completa. No, era el director del despacho. Ok. O sea, ¿tú cómo lo conociste él antes? Por la escuela. Ok, perfecto. Era mi maestro del último grado, ¿no? Y entonces ahí le dice, ingeniero, le voy a ofrecer un trabajo. Yo ni me había dicho nada. Carlos va a empezar a trabajar conmigo y lo voy a mandar a Estados Unidos a trabajar. Y mi papá, pero tiene que renunciar a la planta. Y volteó a mi papá y me dijo, ¿tú quieres eso? Y le dije, sí. Renuncia mañana. No inventes. Y así fue, así empezó mi camino. Wow. Súper interesante. Imagínate. Ese apoyo también de tu papá, ¿no? Pues crucial. Sí, crucial porque otro me hubiera... Sí, te hubiera dicho, pues, no, ¿cómo vas a renunciar a algo que yo te heredé? ¿No? Claro, y hay muchos que frenan a sus hijos a su llamado por lo que ellos quieren, ¿no? Justo. Y muchos hijos que se adecuan a lo que sus papás dicen por eso, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Cuál fue después de eso? ¿Llegaste a Estados Unidos? Llegué a Estados Unidos, trabajé, aprendí una metodología. ¿El inglés no fue difícil para ti? Súper difícil. Yo no hablaba casi nada de inglés. O sea, nunca... Bueno, había tomado cursos de inglés en la primaria y secundaria. Pero gracias a Dios ahí, ahora sí que me dio el don de lenguas. y bueno, increíble el racismo en esa época, por supuesto. Todavía, actualmente. Sí, siempre ha habido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que inconscientemente me agrupaba yo con grupos de minorías, ¿no? Como gente de color. Pero me la pasé bien, aprendí mucho y algo que yo ni sabía. O sea, es que como me veían que no hablaba inglés bien, entonces los equipos de la firma de auditores no me ¿cómo se dice? No me asignaban, ¿ok? A un equipo.
Entonces me quedaba yo disponible y como me quedaba en las oficinas corporativas, entonces en vez de quedarme sin hacer nada, me iba a estudiar, a tomar cursos de training. Okay. Todos los días había un salón de training, todos los días. Y me hice experto porque no sabían qué nivel tenía yo, como los americanos son, la neta, muy laxos, ¿no? Son muy confiados en que si estás ahí, pues es porque vas a entrar a ese curso, no te checan el nivel, la posición. Yo me colaba a todos los cursos y me hice experto en una cosa que se llamaba programa automatizado de auditoría, que era como toda una metodología para diseñar un programa de trabajo en una computadora. O sea, estamos hablando de 1994, ¿ok? Tratado de Libre Comercio. Y entonces, pues busquen las primeras computadoras, busquen las computadoras del 94, o sea, era súper interesante. Y entonces, esa metodología cambió mi manera de pensar. Regreso al año a trabajar a Tampico, y a los poquitos meses que yo implemento el programa de automatizada auditoría que viene en Estados Unidos a todo el despacho, que eran 200 personas, tenía, yo creo tu edad, bro, unos 20, ¿qué tienes? ¿22 me dijiste? 22. Sí, yo tenía 20, máximo 23 años. Así, imagínate un chavito así como tú. ¿Y cómo te tomaban en serio? A mí a veces me es complicado cuando trato con personas. Sí. Complicadísimo, pero ahí fue donde empecé, que me di cuenta que era bueno para dar cursos y que tenía bastante control a la hora de hablar. Y entonces el despacho cambia toda su metodología gracias a eso, que nadie sabía en México, imagínate, ¿no? Fue como un pionero que viene de Estados Unidos de haberse entrenado en la firma matriz, lo implementa en la oficina de Tampico, que era una oficina muy chiquita para el despacho de todo el país México. Y entonces como a los 3 meses o 6 meses, no sé cuánto, se enteran en el despacho en México y dicen, oye, queremos a ese chavo que sabe. Y así Dios me abriéndome puertas. Oye, y entonces cuéntame, ¿cómo inicia el proceso de ser conferencista? Después de eso, ¿qué siguió después de, o sea, de ese trabajo? Pasaron muchos años, o sea, porque esto te estoy hablando del 93 al 98. En el 98 me caso con Liz, gracias a Dios, muy padre. Y en esa época viene una transición en el despacho, que estaba yo, Coopers & Lybrand, porque se lo come una firma más grande que es Pricewaterhouse. Y entonces mi crecimiento acelerado que yo tenía en la firma desde Estados Unidos, para Price no significaba nada, porque yo venía en el track de Coopers. Okay. Y entonces me dice Valentín, oye, ¿sabes qué? Creo que no te conviene quedarte, no te interesa estudiar una maestría. Y yo dije, te digo, son los mentores, porque a mí no me interesaba. Claro. ¿No? Yo lo que quería era ser socio del despacho. Y yo seguía sin pensar que mi pasión ni nada de eso, ¿no? O sea, fíjate. Y ella tenía un rato, o sea, yo me casé, estamos hablando de 27 años. Tu edad, Andy, ¿no? ¿Cuántos tienes tú? 26, ¿no? Y entonces me dice, vete a estudiar una maestría al TEC de Monterrey. Porque él era consejero del TEC de Monterrey. Y vete a chambear al TEC de Monterrey. Y yo, ¿qué voy a ir a chambear a una universidad? Y gracias a eso me di cuenta, que ahí saqué la maestría en Administración y Mercadotecnia, y me di cuenta que me gustaba no ser maestro, me gustaba, di un par de clases en la prepa, me tocó abrir el campus Aguascalientes del TEC. Y bueno, pues resultó que mi función como director administrativo era muy competente, ¿no? Pues seguíamos en lo mismo, pero ya estaba en el mundo de la influencia de los jóvenes. Me gustó, lo hice muy bien, fui el maestro mejor evaluado. Ok. Y al año... ¿Qué clases dabas? Ética y valores. Okay. Y las más importantes, porque en eso todos se aburren, cara. Sí. Entonces todos se la pasaban bien y me evaluaban bien. Yo no sabía ni por qué. Para que veas, la neta no sabía ni por qué. Ahora, yo daba pláticas desde niño de temas de la fe. Estaba en un grupo que se llamaba Familia Educadora en la Fe, un grupo católico. ¿Tú eres católico? Era católico y me hice cristiano. Ahorita cuentas esa parte. Sí. Y entonces, pero era súper católico, O sea, pero bien interesante porque de ahí en el TEC tuve una carrera ascendente muy bonita, que fue Campus Aguascalientes, Campus Chihuahua, Campus Monterrey, y luego de Campus Monterrey, tú traías una playera de la Anáhuac ahorita, me contratan de las universidades Anáhuac para abrir un proyecto universitario, fundar una universidad, me toca fundar la universidad y luego abrir un proyecto que fuera educación para adultos. Ok. Y entonces ahí en el track de la educación, pues empecé a descubrir que ahí sí que era una de mis pasiones. Ok. Cuéntame esa parte de ese cambio. Hay muchas personas que están peleadas ahorita con Dios
están disgustadas en ese sentido. Tal vez no con Dios, pero con las personas. Yo te lo decía, le decía a David, la intención es también comunicar a los jóvenes esa búsqueda de identidad que tienen. Ahorita están perdidos en ese sentido. La gente que está perdiendo, no solamente jóvenes, adultos también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tu proceso de... Tú naciste en... Bien padre. Sí, yo nací en un hogar católico, mis papás me inculcaron la fe, les doy las gracias por eso. Después, como te dije, cuando llego yo a las universidades Anáhuac, gracias al entorno de los Legionarios de Cristo, como director de un proyecto, me meto muy de lleno a tener una vida espiritual profunda, ¿ok? O sea, católica en ese sentido. Católico, sí, okay. Súper católico. O sea, yo iba a la misa todos los días, practicaba todos los ritos que me preguntes, era okay. muy recto. En mi imperfección buscaba tener una vida de fe real, práctica. Cuando me preguntan si yo ya tenía una relación con Dios, yo les digo que sí, yo hablaba con Dios, platicaba con Dios de muchos años, o sea, okay. No solo era una religiosidad como por tradición, yo la practicaba realmente, pero me voy a ir años ya más hacia acá, 2016, o sea, la empresa la fundamos 2011, ¿sí? Entonces tuvimos 5 años de boom, de explosión muy buenos, muchísimo trabajo, muchísimo impacto en las empresas, gracias a Dios, y todo ese éxito y esa fama, pues sí me llevó a distraerme, a perder mi identidad. Y ya mi entorno religioso que yo vivía dentro del catolicismo no lograba contener o impulsar mi forma de vida, ¿ok? Viene la maestría en neurociencia en ese lapso, ¿no? En Estados Unidos, y empecé a entender que de alguna manera la religiosidad era un mundo de reglas, sí, que yo ya estaba conscientemente rompiendo. Sí, claro. Y entonces podría decirse que la historia que yo cuento, porque todos al final de cuentas acomodamos la información como una historia, de eso se trata la neurociencia, podría decirse que la historia que yo cuento es que yo empecé a cuestionar más la fe católica, la cual respeto y de alguna manera le doy gracias a Dios por todo lo que me dio, pero empecé en ese momento de mi vida, 2017, con estas circunstancias de fama, de éxito, a decir, wow, o sea, yo necesito algo que me ubique mucho más, y entonces descubrí que era la relación con Dios, ¿ok? Que era el mundo cristiano, era una opción mucho menos religiosa, mucho más apegada a la palabra de Dios en la Biblia, y mucho más basada en la relación que yo quería tener con Dios y Dios quería tener conmigo. Entonces, esa es mi transición, ya con Liz, pues, de muchos años casado, y llego y le digo a Liz, oye, me encantó ir a un retiro de varones ahí en la iglesia, y yo creo que me voy a convertir cristiano. Y yo pensé que Liz me iba a decir, ¿qué? ¿Estás loco, no? Y la reacción de Liz fue muy padre porque Mario, que ya era nuestro socio en esa época, el que les conté hace rato, uno de mis mentores, pastor, ya nos había ido metiendo semillas. Y en ese momento fue como, perfecto, o sea, que salga el arbolito. Y tomamos una decisión radical de ser en nuestra identidad y la de nuestra empresa abiertamente cristianos. Ok, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo fue ese proceso? A Liz la conocí bien chavitos, la conocí cuando ella tenía 17, 18 y yo 21, más o menos, 20, 21. En un retiro, curiosamente católico, de este grupo de familia educadora en la fe, y ahí nos conocimos, me gustó. Y ¿A primera vista? A primera vista, ya le había echado el ojo, pero estuvo padre que ahí nos conocimos, al poco tiempo nos hicimos novios, duramos 7 años de novios en Tampico, y nos casamos, y al día de hoy tenemos 25 años casados, gracias a Dios. Ok. Bien padre, y 3 niñas. 3 de casi 23, 22, 20 y 18. Ok. Chavitas como tú. Sí. ¿Qué consejo le darías a esas parejas? Porque dices que llevas más de 20 años casado. 25. Ajá. Sí. ¿Qué consejo le darías a esas parejas? Porque actualmente vivimos en una epidemia de divorcios, cara. Vivimos en una epidemia donde, por la inmediatez que tenemos, porque todo creemos que lo tenemos al alcance, creemos que esa persona puede ser reemplazada rápidamente. Sí. Creemos que podemos encontrar algo mejor a la esquina, ¿no? Y está mucho el yo valgo esto y merezco esto, ¿no? ¿Tú
tú por lo que has vivido. 3 cosas rápidas. O sea, yo creo que uno es que revisen qué tan conectados están, qué los conecta. Porque hoy en día hay una gran cantidad de parejas que no se han roto, pero están desconectadas. Y lo más probable es que al estar desconectados, ¿de qué? De valores, de principios, de algo que los enganche a estar juntos y pasársela bien juntos, ser buenos amigos juntos. Hoy en día hay una gran cantidad que está junto, pero no conectado. ¿Okay? Es un primer tema, conexión. Segundo tema es que tengan un plan de vida futuro. ¿Okay? Si no tienes un plan de vida futuro, y esto va para todo el mundo, casado o no casado, lo más probable es que te pierdas, ¿sí? O te distraigas y en esa distracción te agarres otro camino, llámese otra mujer, otro amante, que igual no es una persona, pero es un trabajo, un proyecto, etcétera, y nunca no estés con quien debes de estar. Yo creo que esa sería una segunda recomendación. Y tercero, meter a Dios en la ecuación. O sea, yo creo que es clave. O sea, así como nosotros lo hicimos para sobrellevar esta humanidad, ¿no? Dios perfecciona la imperfección humana, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo, prueben estos 3 aspectos, especialmente el tercero. ¿Te aconsejas vivir con la persona antes de casarte? No, yo al contrario, yo digo que tienen que conocerse, pero nunca te terminas de conocer. Es un proceso continuo, o sea, es como nunca terminas de conocer a tus papás o a los hijos. ¿Por qué? Porque científicamente, se los explico, la identidad de la persona es dinámica. Entonces, todo el tiempo estamos cambiando. O sea, tú no eres, ni yo soy el que me viste en la cumbre. Yo no... Claro, vas cambiando todos los días. Tú no eres el niño que creció en Tampico, estuvo 2 meses. O sea, yo no soy el que vivía en Cancún. O sea, no tengo ni el mismo entorno, ni los amigos, ni la edad, ni la biología, ni la psicología, ni la fe. O sea, cada día somos diferentes. O sea, es dramático esto. Entonces, vivir juntos previo no te garantiza cuál sería el propósito, no te garantiza, número 1. Y número 2, yo les explico siempre a las parejas que quieren vivir en unión libre, 0 desde el punto de vista moral, simplemente les voy a explicar una razón por la cual el mayor porcentaje de las parejas que viven en unión libre fracasan. Y es porque te juntas bajo un argumento. Si no nos la pasamos bien y si nos estamos peleando y si esto no funciona, lo más fácil es tomar cada quien su camino, ¿no? Eso es lo tradicional que se dice. Y eso es lo que yo te digo es, dejas la puerta de emergencia abierta. No le pusiste la alarma. El matrimonio te blinda a que no te salgas, porque broncas vas a tener, diferencias vas a tener, problemas de entendimiento y conflictos vas a tener. O sea, no hay pareja que no tenga conflictos. Somos seres humanos. O sea, en alguna cosa no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O te va a caer gordo que no baje la tapa cuando vaya a hacer pipí, ¿no? O que oprima la pasta, Liz, de en medio y tú, oh, rayos, ¿no? O sea, tienes que ser demasiado tolerante, ¿no? Va a haber conflictos, ¿no? Pero problemas va a haber. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en las parejas de unión libre? Pues se van a ir. Y luego dices, pero ¿qué caso tiene firmar un contrato? No, el contrato no significa nada. Lo que tienes que hacer es firmar un pacto delante de Dios y asumir ese pacto como un compromiso. Y yo soy de la idea de que el noviazgo tiene que durar X tiempo para convivir, conocerte, entender, alinear, trabajar en ese noviazgo. No para pasártela bien, para trabajar en el noviazgo. Y en X tiempo, puede ser 6 meses, 1 año, 2, casarte. O sea... Ok. Sí, casarte. Bueno, pues es la decisión más difícil que puedes tomar, ¿no? Y la más interesante porque... Sí. Porque con quien te casas te levanta o te hunde, ¿no? Lo vemos yo creo que contigo. Sí. Supongo que Liz fue un apoyo muy buenísima, fuerte, ¿no? Y si no hubiese sido ese apoyo, tal vez te hubiera dicho no, tal vez no hubieses llegado a estar aquí platicando con ella. Hombre, y bien aventurera, o sea, ponte a pensar, ¿no? Aguascalientes, claro. Los 2 de Tampico, Aguascalientes, Chihuahua, Monterrey, México, Roma, Italia, Cancún. Viviste en Italia también. Sí, y luego México, entonces... Pues yo siempre digo, otra ya me hubiera dicho, este loquito aventurero nómada, ya váyase, ¿no? Claro, sí, ¿no? Ese proceso que viviste de la conversión de catolicismo al cristianismo, ¿te volviste a casar de otra manera en cuanto al cristianismo o no fue así? No, cuando celebramos los 25 años, ahora el año pasado, hicimos una renovación de votos cristiana y con el pastor Gary y nuestra familia y todo. Qué bonito. Padrísima, mucho más consciente. Oye, ¿y no fue difícil en el sentido de que en lo personal, en una vivencia personal con mi familia, el convertirse? Sí. Tal vez fue, no sé si a todos les pasa, pero
a mi familia le pasó de que fue una temporada súper complicada, cara. Sí. Una temporada de retos que a veces yo veía a mi mamá y se preguntaba cómo si tuvimos esa conversación está siendo tan difícil, ¿no? En mi caso no, la verdad no fue tan difícil. Más bien fue un proceso que lo sacó de onda a los que me conocían que yo me esforzaba por ser un católico activo. Liz y yo éramos una familia activa, ¿no? Modelo, por decirlo. Yo estudiaba un chorro, pues, o sea, antropología, filosofía, teología. Yo había estudiado muchas de las cosas en el catolicismo. Entonces se sacaron de onda. O sea, fue así como, ¿cómo renunciaste a la fe, no? Que te dimos tus papás, ¿no? Sí. Es nuestra tradición y pues, obviamente lo veían desde una perspectiva diferente a la que Liz y yo lo veíamos. Fue una decisión que tomamos pues, ya de adultos, maduros, responsables, con familia, buscando también el bien de nuestras hijas. Okay. Entonces, pero no fue difícil que a raíz de la conversión nos haya ido mal en los negocios. No, al contrario, nos ha ido súper bien. Tal vez también importa mucho tu guía, ¿no? Que tengas en cuanto a esa relación. Es muy importante, creo, en ese sentido. Háblame un poco de tu paso por Europa. Me estás platicando que te fuiste a trabajar allá. ¿Cómo fue que aprendiste? Italiano. Okay. Parlo italiano. ¿Sí parlas italiano? Sí le entiendo y hablo regular. O sea, pero fue en 2001. No, soy malísimo para las fechas, pero Majo tenía 3 y Ana 6 meses. Entonces fue hace 20 años, ¿no? Más o menos ubicándome por la edad de Ana. Yo trabajaba para las Anáhuac con los legionarios y buscaban una persona que ayudara a facilitar cómo coordinar una red de organismos no gubernamentales en favor de la dignidad de la mujer y en contra del tráfico de los niños, de los infantes. Entonces me fui yo a eso, a dirigir esta red de miles de mujeres en Europa. Padrísimo, difícil vivir en Italia. Nunca tuvimos el permiso legal, no alcanzó en esa época. Se cerraron las fronteras a los inmigrantes porque hubo una desbandada de africanos que llegaban a Italia a quedarse, ¿no? Entonces vivimos bien como inmigrantes, lo cual es desafiante, es interesante. Aprendimos italiano, aprendimos a vivir en otro país, en otro continente, súper difícil, súper interesante. ¿Con hijas allá? Sí, con 2. Ok. ¿No? O sea, ir al pediatra sin hablar italiano y hablarle que tiene ronchas en la espalda. O sea, a lo mejor dices, ay, rosso, gelato y buongiorno, está bien fácil, pero ronchas en la espalda, ¿cómo le dices? ¿No? Entonces está grueso. Sí. Ay, nos unió muchísimo como matrimonio, estuvo increíble. Aprendimos a no tener coche, aprendimos a vender todo, como dice el evangelio. Vivir ligero. Así lo hicimos. Sí, nos fuimos con 4 maletas de tener una casa, un departamento, a vender todo y a irnos con 4 maletas. ¡Wow! Fue todo, ¿tú crees? Un viaje liviano, ¿no? Increíble. Sí. Sí, padrísimo. Lo que más aprendiste de eso fue... Pues a vivir y adaptarte, o sea, sí. Yo digo que ahí se me revolucionaron las neuronas, o sea, porque tienes que aprender a sobrevivir y adaptarte, o sea, y eso es pues, andar en tren, aprender a manejar en Europa. Parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo ya cuando vives. Claro. Sí, no. Un sistema comunista, ser inmigrante, llegar, tener recursos limitados, un presupuesto en efectivo porque no podemos tener una tarjeta bancaria. O sea, hablar inglés, italiano, español, o sea... Bien dicen que salir de tu zona de confort es lo que te hace crecer, ¿no? Total, o sea, 0 zona de confort ahí. O sea, todos los días era zona de desafío, ¿no? De estrés. Dios estaba en ese... Sí, la verdad, muchísimo. Y me acompañaron muy bien los legionarios en ese proceso para verlo a través de la fe. Ahora sí, conjuntando todo, ¿cómo surge el hecho de llegar al personaje de Manito? ¿Cómo surge el hecho de empezar a dar conferencias? ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo inicia ese proceso? Regresando de Italia, comienzo a estudiar un doctorado en administración pública
yo pensé que mi llamado era ser rector de una de las universidades. Eres un cuate muy, muy estudiado, por lo que escucho. De todas me las han regalado. No las he comprado. O sea, ninguna maestría ni doctorado lo has pagado. A ver, la primera maestría no la pagué. Todas me las han regalado. Creo que a lo mejor el 10%. Ajá, sí, el 10% de la primera maestría en el TEC. Del doctorado yo creo que también pagué el 10%. Ok. Fíjate. Wow, Dios tiene... Y la última maestría sí la pagué yo. Bueno, la pagamos Liz y yo, la última. Ya no me becaron. Pero sí, cuando estuve trabajando para una institución, sí me becaron. Fíjate ahorita que lo pienso. Y llego, estudio el doctorado y estoy estudiando en administración pública el doctorado en la Escuela de Derecho de la Anáhuac, que tenía un programa, no sé si lo tenga todavía, con la Sorbona de París, que es una universidad famosísima que tiene más de miles de años. Esta universidad es una de las primeras universidades, increíble, el campus, el programa, muy padre, porque yo pensaba que mi vocación era el servicio. Entonces yo decía, o voy a ser rector o voy a ser político. O sea, te llamaba la atención la política. Sí, me llamaba un poco la atención. Ya daba yo conferencias, ya me gustaba hacer el bien común, todas esas cosas, ¿no? Yo pensé que iba a ser gobernador o consultor de gobierno o presidente de Tampico, México. Tal vez. ¿Presidente de México? Sí, llega a pensarlo. Llega a pensarlo. ¡Wow! Y estudiando el doctorado, me ofrecen era director de una fundación que coordinaba 22,000 niños en escuelas de escasos recursos que se llaman los colegios Mano Amiga. Sí. Y la bien padre, ¿no? Me encantaba mi trabajo, me apasionaba. Y viendo el doctorado y los compañeros candidatos a doctores, que muchos eran abogados y miembros del gobierno, por eso me despertó la curiosidad. De hecho, en ese entonces, el presidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México y parte de su gabinete eran compañeros míos. Un cuate que era el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, era mi compañero partner de todo el doctorado, o sea, imagínate. Y me empecé a dar cuenta, comparándolo contra los niños en escasísimos recursos y mis doctores, amigos tan acartonados y tan protocolarios, me empecé a dar cuenta que yo no quería ser como un doctor de estos, que me estaba ya convirtiendo en alguien súper sangrón, súper ególatra y, perdón, doctores, empecé a renunciar a esa identidad. Tuve una crisis, ¿no? Por decirlo así, y dije, yo quiero elegir entre ser más bien como un niño, que es más sencillo, más alegre, más asombrado, que ser un doctor que se las sabe todas. De esa crisis que me hablas podríamos decir, ¿tocaste fondo de alguna manera, en algún sentido? De alguna manera toqué fondo para cambiar. De hecho, ahí lo pueden ver en un TEDx que grabé. Hablo de eso, hablo de ese breakthrough en mi vida. Pues puedes hablarlo aquí. Fue así, básicamente. O sea, una noche me desperté y dije, wow, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿No? O sea, como papá, a ver, todos los días usaba traje, o sea, empecé a reflexionar que todo era como un disfraz para pertenecer, y luego yo al mismo tiempo iba a tratar a los niños y familias en extrema pobreza y yo llegaba con unos trajes súper caros y súper nice, ¿no? Entonces, en esa época yo tenía un director espiritual y Liz y yo decidimos en ese momento tener una especie de voto de pobreza y renunciar a todo lo que fuera lujo y cosas así suntuosas, y vendimos un chorro de cosas valiosas que eran lujo, ¿no? Para conectarme más con mi misión de ayudar a los niños en esta condición de pobreza. Y entonces el doctorado me empezó como el ambiente del doctorado, no el estudio, empezó a confrontar. Me ofrecen un trabajo para trabajar en la PGR, extinta PGR, que era el tema de la Policía, Procuraduría General de la República, todo el tema de la defensa. Y me ofrecen un sueldazazo. Me entrevistan y me dicen, el puesto es tuyo de oficial mayor a 6 meses de acabar el doctorado. Súper tentadora la oferta. Iba a tener 10 escoltas, creo, por lo peligroso del puesto. Llego y le cuento a Liz y me dice, no. Si tú te agarras ese trabajo, me divorcio. ¿En serio? Sí, estuvo buena. Y me dijo, no. Y entonces no acepté. Estaba yo muy feliz en el ambiente de las fundaciones.
con los niños. Y en una de las visitas dije, ¿cómo le hago para conectar más con los niños? Y de ahí surge, ¿qué pasaría si lo hago a través de un payaso que viene y los saluda, los premia, los reconoce, les entrevista? Un tipo Patch Adams. Sí. Quizás sí tuve cierta inspiración, no tanto por el concepto de la salud y el payaso, pero sí el personaje que conecta. Ok. Sí, no había estudiado nada en neurociencia ni nada de eso, ni aprendizaje acelerado con Adrián Coutinho. Todo eso fue empírico totalmente, ¿no? Entonces, así surge Manito, yendo a una escuela. Ya busco. Ya había sido mago para las fiestas de mis hijas, ya había sido Spider-Man, ya había ido a las escuelas de Batman, o sea, ¿no? Porque yo quería descubrir cómo conectar mejor. Con tus hijas. Con mis hijas, sí. Y en las escuelas, mano amiga, ya había ido yo de Spider-Man y de Batman y estaba padre, pero cuando ponían los niños a bailar a Batman la pelusa, pues se veía muy femenino y dije, pobre Batman, ¿no? Y entonces dije, o sea, hace que un payaso me va a dar más cancha y empecé a hacer Manito. Nace Manito así, por los niños, por ir a entrevistarlos, a hablar, conectar con ellos y jalo. Y luego dije, ¿qué hago con toda esta información que tengo de los niños? Y dije, pues voy a inventar una conferencia diferente que le dé permiso al payaso de hacer cosas que no puedo hacer como director de la fundación y ningún conferencista hace. Y así empecé. ¿Sí? A meter música, a meter videos, entrevistas con los niños, buscando que el adulto conectara con su niño interior y rescatara eso. Y yo pues les contaba mi historia de cómo había vivido ese doctorado y de ahí empezó mi rebeldía contra lo establecido. Okay. Como contramoldes. Como contramoldes. O sea, en lugar de estar todo peinadito y como yo era así, ahora voy a dejar el pelo largo, ¿no? Ok, salirte del estatus. Sí, ahora ya no voy a usar corbata, ¿no? Sí, empecé a salir grueso. Sí, que me dicen, ahora, ¿y este loco qué le pasó? Qué valor también de hacer eso, ¿no? Creo que es chido, lo recomiendo. Sí, qué valor y qué genial. Me da mucho gusto por qué eso. Padre. ¿Recuerdas tu primera conferencia? Sí, cañón, o sea... 15 de marzo, ¿quién sabe qué año? ¿Recuerdas la fecha? Sí, claro, sí, 5,000 personas en un congreso de la familia en Puebla. Fue mi primera presentación, increíble, loquísima, ¿no? Y pasó algo curioso, Dios usó ahí la vida de una persona que tengo años de no saber de ella y que era representante de conferencistas, estaba ahí en público. Y cuando yo acabé la conferencia llega y me dice, oye, tienes un talento para esto. Y yo, sí, es increíble. Yo no lo podía creer, yo no creía lo que yo había hecho, ¿no? Y gracias a esa persona me agarré confianza y comencé a tocar las puertas de los que eran empresas de donadores de la fundación. Llegué a la fundación y les dije, oigan, tengo este personaje, quiero dar conferencias. ¿Quieren que lo registre a nombre de la fundación? Y me dijeron, regístralo tú, es una tontería tuya. O sea, como, no va a jalar eso. Entonces yo fui y lo registré y registré todas mis marcas y registré el personaje Manito Conferencista. Imagínate, ¿no? Y al año yo no sabía que iba a pasar todo este cisma de que a lo mejor ni sabes, no te acuerdas, perdón, de la historia del padre Maciel, que era el fundador de los legionarios, y viene un cisma dentro de la institución y yo decido no quedarme. Y me salgo y yo sigo haciendo Manito. O sea, de ahí me voy a la hotelería 2 años a Cancún con alguien que era un amigo mío que falleció, bienhechor de la fundación. Me contrata como director de operaciones de su cadena de hoteles para el área de tiempo compartido. Y entonces ahí me doy cuenta, es otro breakthrough, que 1, me encantaban las ventas. 2, estos cuates vendedores eran emprendedores y que no dependían de un sueldo fijo. Y me cambió el paradigma y dije, wow, ¿qué estoy esperando para hacer Manito para toda la vida? Sí. Y cuando salgo en ese proceso, estando en Cancún, me vienen una gran cantidad de tentaciones, ¿no? Que era que me querían contratar para yo regresar a ser rector de alguna universidad de Anáhuac. Y para contramoldes, que me hago este súper tatuaje de Manito, así, para que al verme tatuado,
no me contrataran. Entonces dije, no, ya no me van a querer contratar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, por eso te lo hiciste? Sí, claro, grandote. Me había hecho puros chiquitos, pero dije, no, uno gigante para que digan, este ya viene de la cárcel. Así te lo hiciste para que no te contrataran. Pero no era más fácil decir no. No, o sea, sí decía que no, pero me seguían insistiendo. Entonces dije, este es el salto del paracaídas. Ahí a lo mejor se ve ahí un zoom ahí, Andy. Este es un avioncito por aquí y el manito está volando. Aquí traigo un paracaídas y es un salto al vacío. Así se llama este concepto del salto del paracaídas, que fue renunciar a mi vida corporativa de todos esos años y de ser director de una cadena de hoteles y ganar súper bien, a saltar al vacío por fe. Sin saber qué iba a pasar. Pero ser fiel a lo que era mi llamado. Eso. Y nunca salirme de ahí. Eso. ¿Qué significan tus tatuajes? Uy, más no, o menos. Tardaríamos 20 horas, pero casi todos son dos historias. Yo te podría decir la historia de Manito, o sea, mucho, el salto del paracaídas, los valores pato, el cielo que siempre me ha gustado y pensado en el concepto del cielo, el reactor de energía todo positivo, que es toda una investigación de buscar todo lo bueno en medio de lo malo. Acá tengo a mi yo más sabio, y luego viene toda la conversión cristiana, donde ya tengo algunos pasajes bíblicos, el león, el F4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses. Entonces, es como una narrativa esta onda de los tatuajes. Qué interesante eso, ¿eh? Háblame de tu filosofía de los 99. 99 mínimo. Pregunta, ¿cuántos años tú quieres vivir? ¿Qué número? Es una buena pregunta. La verdad es que yo siempre he contestado los que Dios quiera. Pon efecto ahí a la hora que edite. Sí. O sea, sí, ponlo, Sí, ¿no? Sí. A ver, 77 años. Me gusta el 7. Ok, o sea, los que Dios quiera es la realidad, porque Dios tiene mano sobre tu vida y la mía, la de todos, ¿no? El libro de la vida, Él lo maneja, pero es la respuesta más irresponsable que podemos dar como seres humanos. ¿Por qué? Porque no eres responsable de una meta de vida por la cual tú te esfuerces. ¿Ok? Y el 99% de las personas no tiene definida una meta de vida. Así como, ¿cómo que cuántos años voy a vivir? Qué ridícula pregunta. No, qué dura pregunta. Porque si yo defino 99 años mínimo, tengo que esforzarme hoy que tengo 53 años. Yo empecé este proyecto hace 12, o sea, yo tengo 12, 15 años, no sé cuántos, trabajando seriamente por mi salud para llegar a los 99. Hoy a los 53 y cacho me siento súper bien, gracias a Dios. Sí, o sea, no tengo ninguna sola enfermedad y me siento súper cargado de energía porque trabajo todos los días para aspirar a llegar a esa meta. No sé si voy a llegar, Dios sabe, pero yo trabajo responsablemente por ello. Es como el dicho de apuntarle a la luna. Saben que no vas a llegar a la luna, pero vas a llegar cerca, ¿no? Entonces el punto o igual y si llegas. O igual y sí, ¿verdad? ¿Cómo te preparas en ese sentido para los 99? Es muy interesante eso. Me investigo mucho sobre longevidad, sobre la salud integral del ser humano, cómo juega la mente, lo físico, el sueño, variables muy prácticas, ¿no? El sueño, la meditación, la oración, la práctica de herramientas psicológicas que te den estabilidad mental, ¿no? La práctica de la fe en la longevidad y evidentemente ejercicio, datos. Este es un aparato que está midiendo toda mi fisiología en este momento, ritmo cardíaco. Ahorita vamos a ver cuánto he gastado de esfuerzo hablando este rato contigo y al rato me voy a hacer ejercicio. Ok. ¿Sí? Entonces mido mi sueño con este, o sea, todos los días estoy monitoreando y cada mes y cada 3 meses voy con un médico funcional y pongo las terapias que sean necesarias para estar sin desviaciones que me lleven a una enfermedad. Ok. Sí, o sea, una cosa es envejecer. Yo sé que voy a envejecer, estoy envejeciendo, pero quiero envejecer sanamente. Okay. Oye, ahorita me dijiste una palabra interesante que yo tengo ahí dudas. No sé si me las podrías contestar. Usted diga. El decretar. Yo he tenido ese conflicto porque hay mucha gente que me dice, de Dios no es el decretar. Pero creo que no dije decretar, dije... Sí, o sí, quién sabe. No me fijé. Sí, a saber, le causa ruido al cristiano el decreto, ¿no? También declarar. A ver, yo soy cero de formas, ¿no? El decreto es una declaración. Ok. Es una declaración, es una afirmación que tú haces en la medida de tus capacidades.
¿Ok? Entonces, tú puedes hacer una declaración. ¿Ok? Ahora, en términos espirituales, tú puedes declarar en el nombre de Jesús, o sea, no en tu propia capacidad humana. Ese es un poco el conflicto. ¿Ok? O sea, si el decreto es solo humano en tus propias fuerzas, pues estás quitando a Dios. ¿Ok? Yo en todos mis planes y decretos y declaraciones, es Dios el que, a través de Dios lo voy a lograr, no a través de mí solamente. Pero es a través de mí y a través de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso. Mi fe es activa. O sea, yo no creo en no hagas nada y no tomes pastillas y no hagas ejercicio y Dios te va a dar la salud. O sea, yo no creo en esa filosofía. Tú tienes, o sea, Dios te dio la capacidad libre de elegir tus responsabilidades. Y lo que menos ha desarrollado la educación en el país es responsabilidad. Sí. O sea, no sabes, o sea, tú porque eres un chavo independiente, pero la mayoría de tus compañeros no toman en serio la escuela. ¿Sí? Ahorita el último semestre, cuando quieren van, cuando no van, ¿no? O sea, sacan la calificación que quieren porque no fuimos educados a ser responsables. Entonces yo hago un llamado a la responsabilidad y a la fe. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, yo sí lo entendí muy bien. Esperemos que no, ahí el público no vaya a tirar. Sí, yo creo que sí. mis haters cristianos. Cuéntame de tu proceso del sueño. Ahí es muy importante. Yo la verdad es que le platico mucho a mi mamá a veces o a mis amigos, a las personas con las que me rodeo, que yo me siento viejo. ¿Sí? Sí, me siento... ¿En qué? En todos los aspectos, ¿sabes? Hasta el hecho de a veces como he visto, el hecho de la música. Un poco los cuadros. Sí, de la música que escucho. Siento que estoy envejeciendo. No sé si por lo que he vivido. A veces hay muchas cosas que me aburren ya en ese sentido. Pero a ver, no, es un buen tema. A ver, yo si tú me preguntaras, yo fui súper viejo como tú por el nivel de responsabilidades que adquirí chavo. Tal vez es eso, ¿no? Me aburre mucho ya. Mira, te voy a ser sincero, yo tuve una etapa de mi vida donde estuve muy desapegado de muchas cosas, iba a fiestas, tenía ese proceso, ¿no? Ajá. Llegó un punto en mi vida en el que dije, ya, no, en el que dije, necesito ahorrar, necesito pensar en mi futuro, porque estaba viendo que mis amigos tenían la posibilidad de que sus papás les daban para muchas cosas y yo no pude cumplir ese ancho, ¿no? Ajá. Entonces, pues viví creo que una vida muy adelantada a mi edad. Puede ser, o sea, yo te lo digo por experiencia igual, o sea, si tú ves una foto mía, ¿no? Y mis amigos que me conocen de toda la vida, sí se sacan de onda, porque, a ver, no es forzosamente que me vea más joven, pero quizás soy más alegre, más vital, probablemente hasta más joven que hace 30 años. Eso es lo que te iba a decir. Yo ahorita, eso es como me siento un alma. Por eso te entendí, sí. Y te pregunto eso porque yo tuve una etapa de mi vida donde no dormía, literalmente no dormía nada. Eso dicen que es peligroso hasta cierto punto. A ver, el sueño, Alonso y amigos, es la clave de la salud. El sueño. Oye, más que la alimentación, sí. Imagínate. Okay. O sea, más que el ejercicio, sí. El sueño es una etapa en la que el organismo se regenera mientras duermes. Si duermes. Si duermes poco es menos de 6 horas. Eso no es suficiente. No acaba el proceso de regeneración celular. ¿Ok? Ahí es un proceso que... Ciclos, ¿no? Sí. Le hablan, ¿no? Pues, hay los ciclos del sueño, pero más bien este es un proceso regenerativo donde hay una limpieza de células, ¿ok? Entonces se cuenta que entra una barredora toda la noche a limpiar lo que ya no sirve, ¿no? Y a reparar lo que está dañado, ¿ok? Y entonces es una de las causas más importantes asociadas al cáncer, por ejemplo, mal sueño. O lo dices, bueno, yo dormí, pero ¿cómo dormiste? O sea, dormí 8 horas, pero ¿de qué calidad fueron? Y como no lo miden casi nadie, o sea, yo aquí tengo 2 medidores, ya te dije. O sea, yo aquí te puedo enseñar mi sueño de anoche, ¿no? Ahí en mi celular, o sea. Oye, ¿y qué consejo le das a la gente? ¿Cómo dormir bien? ¿O cómo es eso? Pues que hagan consciente que el sueño es clave en el proceso de regeneración de su salud y que lo midan, o sea, estos aparatitos, o sea, si tienes un iWatch, y para la gente que no tiene un iWatch, la verdad lo recomiendo, pues esta cosa que se llama Whoop,
No, pero por ejemplo, aquí está todo mi sueño, ¿no? O sea, dormí 6 horas 49 anoche, 5:50 de calidad, me acosté a las 10:11, me levanté a las 5:15, solamente me levanté, ayer hizo calor, me levanté a las 2 de la mañana, yo creo que al baño, ¿no? Aquí te chismea todo, pero tuve 2 horas 37 de sueño profundo, lo cual es la clave. El sueño profundo es el ciclo, ¿cómo dijiste? El ciclo, ¿ah? Sí. El ciclo más importante que puedes hacer para renovarte. Hablan mucho de las fases, ¿no? De las fases REM, que debes de dormir ciclos de 15 minutos, que porque puedes dormir aunque sea 4 horas, pero si duermes esos 15 minutos te levantas fresco. ¿Sí es real eso? Sí, 100%. Mídanlo, o sea, necesitas un medidor de sueño. Ok. Necesitas un gadget que te dé información sobre tu ritmo cardíaco, la variación de la frecuencia. ¿Cómo dices que se llama? WHOOP, Whoop. Okay. Ese no es mucho menos caro que el Apple Watch. ¿Cuántas horas son las mínimas recomendables para dormir? Cada organismo es diferente, pero mínimo 6. 6 horas mínimo. Sí, 6 a 7. Menos de 6 es... No. Vas a dañar tu cuerpo. ¿Más de 6? Más de 8 no sirve. Entre más 6 de y 8. Sí. Más de 8 no ayuda. Empeora. Ok, sí. Tienes ideas muy, muy sanas y establecidas de tu vida. Sí, grueso. Por eso los 99 mínimo. Ok. Que son los años que quiero vivir. O sea, ¿eso también se lo implementas a tu familia o tu familia lo toma de otra manera? No, es uno de los valores de esta familia. O sea, acostarnos temprano, comer, hidratarnos, hacer ejercicio. ¿Cómo surge el proceso de estás afiliado, no sé, a Juice Plus? Sí, Juice Plus es el producto tangible para la filosofía del 99 mínimo. ¿Okay? 99 mínimo es un programa filosófico que te lleva a definir una meta de vida, planteártela, hacer algo. Pero el organismo necesita una ayuda. Y yo creo que obviamente creo en la suplementación y en la complementación. Pero este principio de Juice Plus es nutricional. Bien interesante porque el principio es que por mejor que te esfuerces por preparar una dieta balanceada, a tu cuerpo le va a faltar algo, ¿ok? No, es imposible que te comas la cantidad y la proporción de frutas y vegetales que tu cuerpo necesita. Y Juice Plus hace ese complemento. Las frutas que necesita tu cuerpo te las consumes en 2 cápsulas diarias, buenísimo. Todos los vegetales que tu cuerpo necesita, oye, pero comí ejotes. Pues sí, pero te faltaron otros días, te lo da la cápsula, ¿sí? Que te la tomes. Es como un suplemento alimenticio. Como un suplemento, pero se llama complemento. ¿Ok? Y es orgánico, es vegano, entonces tienes vegetales, frutas, berries y omegas. ¿Tú lo iniciaste ese negocio? En México, o sea, ¿Fuiste un concesionario? Sí, es una empresa americana que tiene 50 años en el mercado. Ok, ¿no va de la mano con productos como Herbalife o todo eso? No necesariamente. Todos esos son suplementos y está bien, y si les caen bien, hacen su chamba, pero esto es más como un producto de nutrición. Y nosotros lo vendemos, ahí les vamos a poner la liga para que lo exploren. Es un producto que pueden consumir niños que comen mal, adultos que quieren comer mejor, y es asombroso. Y en 3 años no he tenido una gripa. ¿En serio? Wow. 3 años. Wow. Una sola gripa. Pero también eso depende mucho de cómo llevas tu vida, ¿no? Sí, grueso. Es un complemento a tu proceso. Platícame, hoy en día existe, creo que te tienes que mantener actualizado. Veo que tomas diplomados, te digo, eres un cuate muy, muy, muy actualizado, muy preparado. Sí. Te agradezco por este espacio. Estás estudiando un diplomado de inteligencia artificial. Ya acabé. Bueno, sí. Acabaste. ¿Crees que cómo ves ese tema? O sea, la actualidad, ¿cómo va a llegar? ¿Te tienes que ir preparando? ¿Cómo ves ese proceso? Ya llegó la inteligencia artificial. Está muy padre el diplomado, fue en el ITAM. Ajá. A ver, asombroso, o sea, hay una gran cantidad, o sea, nosotros los seres humanos, bueno, las personas comunes navegamos en Google y en Internet de lo más natural, ¿no? Y vamos a las redes sociales, Meta y Twitter o X y Instagram, etcétera, ¿no? Y sin darte cuenta, todo el tiempo la inteligencia artificial te está mapeando qué estás haciendo, qué gustos tienes, cuánto tiempo, o sea, todo es información. Todo en la inteligencia artificial es data, y a mayor cantidad y calidad de datos que tengas, hay una gran cantidad de programas que están extrayendo esa información y buscando cómo llevarte a más sitios o oportunidades, o alguien está haciendo algo con tus datos. Sí, o sea, que son las redes sociales, ¿no?
pues más que todo, o sea, tus clics en Google, o puede ser Amazon, o sea, es pura inteligencia artificial para conocer tus datos. Ahora, ese es un uso, principalmente. Asombroso. Otro es automatización, eficiencias a través de dispositivos, fotos, ediciones, que es lo más básico. Pero no, hombre, a ver, o sea, esto está ya gruesísimo. Almacenes de Amazon que ya están completamente manejados por robots, o el 90% manejados por robots, imagínate. ¿Cuál fue tu interés de estudiar ese diploma? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para suplir de alguna manera parte de mis servicios? O sea, yo quiero automatizar ciertas cosas. Sí, yo quiero automatizar a través de un tipo ChatGPT un mentoreo con mis respuestas, con mis experiencias. O sea, quiero que un robot las aprenda. Ok. Ajá, y que atienda, por ejemplo, el sueño, ¿no? O sea, quiero hacer una app de un robot que te acompañe en el insomnio. Ok. Ok, que te dé todas las técnicas. Hasta llevarte a orar, imagínate. A orar. Sí, qué loco, ¿no? Sí, wow. Sí, porque muchos dicen que pues, los robots no tienen ese sentimiento humano. Los puedes programar, o sea. Sí, pero bueno, nunca llegan a ese no aspecto humano. Pero es interesante. O sea, lo interesante de la inteligencia artificial es que se llaman Machine Learning Process. Entonces, o sea, está aprendiendo. Máquinas que aprenden todo el tiempo, claro. Entonces, si te das cuenta... Por eso llega el punto en el que dicen que a veces las máquinas pueden llegar a ser también peligrosas porque pueden superar el hecho de que pueden saber hasta más, ¿no? O ser más precisas. O ser más precisas que un ser humano. Porque no tienen un sesgo emocional. Entonces, por ejemplo, si en la madrugada yo pues me estoy durmiendo, para mí sería imposible acompañar a alguien a dormirse. Sí. Porque yo quiero dormir mi sueño y quiero estar con mi esposa, ¿no? Pero para una máquina no tiene el factor de sesgo de sueño. Claro, es interesante. También saberlo utilizar de una manera correcta. Sí, hay una reglamentación ética gruesísima que apenas se están haciendo. Por eso es tan delicado hoy en día el uso de la inteligencia artificial. Y estamos ciegos los pañales, usuarios. ¿no? Sí. Ciegos, ni sabemos. Que nos están sacando una gran cantidad de información. Sí. Grueso. Vamos a pasar al punto de... Tal vez fue un parteaguas en tu vida cuando en la pandemia tuviste una complicación de salud. Llegaste al hospital, estabas ya corriendo por tu vida. Habla un poco a la gente y platícanos cómo fue ese proceso y qué aprendiste. Dios te habló. ¿Cómo fue ese proceso? Muy padre, sí. Muy padre. Okay. Sí, hay que cambiar el lenguaje, ¿no? Exacto, sí. ¿No? O sea, hace 3 años exactamente y medio cumplí 50. Estaba súper sano y estaba haciendo un programa para llegar a mis 50 años. De 50 días antes, haciendo más ejercicio, preparándome más para llegar a la mitad de mi vida, ¿no? Con el mayor energía posible. Y justo Dios me regala esta pausa, ¿no? Este ejercicio, que exactamente el día de mi cumpleaños me explota en el intestino grueso un divertículo, que es una ramificación como una especie de venita o protuberancia que se explotó, se infectó y se explotó y perforó el intestino de lado a lado. Y entonces... ¿Eso por qué sucede? Pues es un tema congénito que nunca me lo habían visto en mis check-ups ni nada y pues explotó, ¿no? Y al explotar y perforarse el intestino comenzó a tener una fuga de todo lo que no debería ir al estómago y a los órganos, que es materia fecal con sangre, y me empecé a contaminar. O sea, llegando al hospital me hacen la tomografía y me explican la gravedad de lo que estaba pasando. Yo pensé que era un dolor ahí X y me dicen, no, o sea, a ver, te tenemos que operar, te tenemos que extirpar una parte de tu intestino grueso. Pero ahorita, pues ya háganlo ya, ¿no? Como sáquenme la muela, pero el punto era que como estaba contaminando, no podían, tenían que esperar, tenían que darme antibióticos y apostarle que esos antibióticos hicieran bien para no morirme. Entonces, pues sí fueron horas muy difíciles, me despedí de todos, me despedí de mi esposa, de mis hijas, le encargué al pastor Gary, a mi familia, me despedí de mi mamá, de mi hermano. Es un proceso difícil, doloroso, llanto, miedo, pero te podría decir que cuando vi esa circunstancia yo dije, a ver, pues el único que puede controlar esto es Dios, y yo que soy un supercontrolador o busco controlar lo más posible en lo humano, me di cuenta que tenía que soltarle el control a Dios y se lo solté. O sea, Dios, ahí está mi vida, ahí está mi familia, ahí está todo, estoy listo. Si me quieres que me vaya, me voy, pero yo quiero vivir. Mi oración fue clamar a Dios por vida. Y entonces
gracias a Dios me operaron, me quitaron 41 centímetros de intestino, una cirugía que duró 12 horas. La Liz la sufrió, ¿verdad? Yo estaba dormido, no me di cuenta, pero cuando desperté, Dios puso en mí un aliento de vida, como muchísimas ganas de vivir, sentirme súper cargado, ¿no? Me quería recuperar lo más rápido posible para salir, regresar a la vida y vivir. Y desde ese día, cada día me levanto temprano, madrugo, ¿no? Me encanta vivir, me encanta despertar, me encanta darme cuenta que tengo un día más de vida, es un milagro, lo agradezco y voy con todo a echarme el día. ¿Qué fue lo que más aprendiste de ese proceso? Eso, que la vida se te va en un instante y que por más consciente que yo estaba por ser pleno y vivir pleno, la neta no estaba ni preparado para morir, ni estaba viviendo al mayor potencial. Entonces de ahí ha venido un hambre de vivir con más atrevimiento. ¿Tu relación con Dios cambió a partir de eso o no? Sí, se hizo más profunda, más íntima, más constante, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿qué impacto has visto que tiene el humor en la sanación de las personas? Mira, ese no es mi tema de especialidad, pero sí impacta positivamente. Por ejemplo, yo lo viví ahí en mi recuperación, ¿no? El humor, el pensamiento positivo, la fe, sí es un driver sustancial en la recuperación. O sea, entre el negativo, el que es muy apático, muy gruñón, o sea, es más probable que se enferme más. La mayoría de las enfermedades tienen una liga mental, entonces influye directamente, o sea, es gruesísimo. Es impresionante cómo la alegría, la diversión, el buen humor, el pensamiento positivo, la fe, la esperanza son drivers cruciales para el proceso que me digas, productividad, aprendizaje, salud, o sea, el que me digas, va a hacer la diferencia. Está documentado científicamente. Ok, sí, importante las risas, ¿no? También por eso la película esta de que los niños les ayudaba tal vez a vivir ese proceso de una manera distinta, ¿no? Que ya sabían que pues tal vez no había mucho que hacer, pero tu proceso de finalización lo vives de una manera distinta. Y se te olvida, ¿no? No estás tan clavado. Ok, ¿qué estrategias para la gente que no te conoce utilizas para tus clientes para llevar ese proceso de ser un Sherpa? O sea, el Sherpa es el acompañante de los clientes, de las personas que quieren hacer un viaje hacia la montaña, la cima más alta de su vida. Eso es mi labor. Mi labor es mentorearlos, acompañarlos y guiarlos. Y estrategias son muchas, pero algunas claves son la definición del futuro. Como lo decía con las parejas, define claro tu futuro. Otro tema es define las metas. Crea un sistema que te haga crear hábitos consistentes y pequeños para que vayan hacia esas metas, tus acciones. Y definir tu identidad básicamente. ¿Quién eres hoy? ¿Quién estás llamado a ser? Que tiene mucho que ver con la filosofía cristiana de cómo Dios nos ve, ¿no? O sea, a Dios no le preocupa todo lo que eres y lo que has hecho. O sea, su Hijo Cristo ha perdonado todos esos pecados. Y si eres libre de esos pecados, entonces tienes la capacidad de ir hacia adelante, que esa es la expectativa. Lo que sigue, a Dios lo que le importa es lo que estás llamado a convertirte. ¿Cómo le aconsejas a la gente el encontrar su identidad? Identidad en Dios, identidad en sí mismos. ¿Cómo es? Sí, o sea, lo primero es darte cuenta que existe la probabilidad, más allá de los años que tengas, que no sepas bien quién eres y que no sepas bien quién estás llamado a ser. Exacto. Y que es un proceso de descubrimiento. O sea, ese es el primer paso, porque cuando la persona no necesita hacer ningún cambio en su vida, pues ahí está a gusto en zona de confort. Esa es la identidad cómoda, ¿no? O sea, eso es realmente lo que vamos a hacer a las empresas nosotros, a mover a las personas a los directivos o a los equipos a que se muevan de la identidad cómoda a la cual están acostumbrados a una identidad extraordinariamente diferente, que es la identidad potencial. Esa es nuestra chamba, ¿sí? Entonces es el paso 1, definir, oye, pues no sé quién soy, yo no tengo claro bien quién soy, no sé bien quién estoy llamado a ser, y te determines a descubrirlo, a renunciar a eso que te tiene atorado y a buscar a través de un acompañamiento quién eres y quién estás llamado a ser y qué plan tiene Dios para ti. Tal vez también para encontrar esa identidad sería el buscar en muchos factores de tu vida para qué eres bueno, ¿no? O para qué estás llamado a ser para poder encontrarlo. Sí. Sí ayuda, aunque puede ser engañoso porque pues yo, por ejemplo, era competente para la auditoría. Ok. Pero no era lo mío. Ok. Entonces hay que tener cuidado entre lo que eres muy bueno y lo que estás llamado a hacer. O sea, es más profundo. Ok. Sí. Mi otra pregunta era,
de tu vasta experiencia, ¿cómo es que funciona la gracia? En el sentido de que hay muchas personas que hacen malas cosas y les va bien. Y hay personas que hacen bien las cosas y no les va tan bien. ¿Cómo funciona la gracia en ese sentido? Qué padre. O sea, primero, o sea, hay que entender para las personas que no entienden el concepto de la gracia, es que la gracia es un regalo de Dios, ¿ok? Y lo recibe aquel que cree que Dios se lo regala. O sea, aquella persona que no reconoce a Dios o a Jesús como Dios, pues va a tener conflicto en entender el concepto de la gracia. O sea, la gracia es un regalo. Dios o sea, Jesús pagó el precio para darte ese regalo de la gracia, que es la salvación, la vida eterna, principalmente, ¿no? Entonces, ese regalo hace que la persona no trabaje solo por sus fuerzas y reciba el favor de Dios. Entonces decimos que la persona tiene gracia, tiene favor, pero no es por él, no es por mí, es por Dios. Ok. ¿No? O sea, le atribuyes de alguna manera la gloria de tus triunfos y victorias y éxito a Dios, no a tu habilidad, que tiene mucho que ver, pero no es la causa total de tu éxito. Para alguien que no cree en eso, pues difícilmente va a entender el concepto de la gracia. No quiere decir que no lo vaya a recibir, o sea, porque no es... Pero es el principio de entrada, entender que Dios te da ese regalo y que tú lo aceptas, ¿no? Okay. Hay personas que no actúan bajo la obediencia a Dios y pareciera que les va bien. O sea, pero es un filtro nuestro. O sea, pareciera que son exitosos o pareciera que tienen recursos o pareciera... Realmente es lo que parece. O sea, no conocemos realmente cómo está el alma de esa persona. Solo esa persona sabe cuál es la plenitud o tristeza de su alma. Ok. Cuando tú tienes a Dios, no te garantiza que tu alma va a estar llena, pero si tú lo buscas, Dios cumple su promesa de darte esa alma llena a través de bendiciones, a través de sus dones, a través de sus regalos, porque tú quieres caminar con Él. Y Él da eso a sus hijos, ¿ok? Y eso es en lo que creemos, ¿no? O sea, yo, cuando me oye, tú caminas de la mano de Dios, pues sí, yo lo busco todos los días, es mi amigo, busco tener una amistad profunda, por eso diario platico con Él. Perfecto. Sí, porque quiero oírlo y quiero hablar con Él, no porque tenga que cumplir eso, para que me vaya bien. Pues como hablan, no está mal la religión como tal, sino la religiosidad, que es cuando el hombre ama más las reglas que las personas. Y en ese sentido, gracias por contestar esa pregunta. Yo tenía esa duda y quería que la gente también lo escuchara. Bueno, sí. ¿Cómo lidias con el estrés en tu trabajo? ¿Cómo...? El ejercicio, cambiar mi estado, practico ejercicios de gratitud todos los días. O sea, es un tema de todos los días, ¿no? Perfecto. La oración. Okay. Pero porque la vida estresada, pues la vas a tener. El estrés es bueno, pero el estrés cuando te desafía. El estrés es malo cuando te enferma, te preocupa, te quita el sueño, ¿no? Entonces, yo manejo una agenda estresante, pero buena. Estresantemente buena. Sí. Divertida. ¿Cuál es tu mayor reto profesional? ¿Tu meta a alcanzar? Pues mira, ahorita en corto tenemos un sueño de abrir el mercado de la península, de Mérida, de Cancún, de todo lo que es Yucatán, todo lo que es Quintana Roo, Campeche. Queremos ir a abrir nuestros servicios allá porque nos queremos mudar allá, Liz y yo, pronto. ¿Sí? ¿Te quieres ir de la ciudad? Sí, creemos que parte de nuestro desarrollo es que las niñas crezcan, pronto ellas migrarán a otro lugar, a hacer su llamado y seguramente tenemos nosotros que tomar un propio camino. Entonces estamos pensando eso, ese proyecto es importante. Estar en el consejo de diversas empresas, ¿no? Ahorita estoy en varias, pero me gustaría proyectar ya este proyecto futuro de verme grande, a lo mejor no dando conferencias tan desafiantes físicamente, pero sí en los consejos dando mentoría y aconsejando a nuevas generaciones que están tomando el control de las empresas. Y más en una ciudad como Mérida, ¿no? Que es muy tranquila. Nos gusta lo tranquilo, está la iglesia allá, el satélite, tenemos ya amigos que estamos comenzando a conocer, está la playa, o sea, nos gusta, estamos planeando nuestra vida de retiro. Pareja. Nunca me voy a retirar. Exacto. Por eso te dije que no. Sí, exacto. Tú, una vida más cómoda, más tranquila. Sí. Claro que sí. De pareja, sí. Eso. Ya vamos a terminar, pero quiero hablar de algunas cosas. ¿Qué libro recurso
¿qué libro es el que más te ha llegado o que le puedes recomendar a las personas que lean? Un libro que... No voy a decir como Peña Nieto. A ver, no, o sea, la neta leo mucho, gracias. Ajá. O sea, lean mucho, ¿ok? Leer te da lenguaje. Leer te da palabras, te da conocimientos, te abre nuevos conceptos, te lleva a otros. Híjole, a ver, o sea, tengo una gran cantidad de libros que les puedo recomendar así. Tony Robbins, Despierta tu gigante interior. Ok. ¿Ok? Libras. Está grueso, está Sí, grande. Me fascinan, te puedo hablar de autores que me gustan lo que hagan. Enrique Rojas, que es un psiquiatra español, y su hija Marian Rojas, me encantan. Buenos conceptos, un poco profundos en algunos casos, pero extraordinario contenido. Enrique y Marian Rojas. Me gusta el pastor Craig Groeschel. Ajá. Muy buen libro. O sea, la verdad, el último de Cambia tu mente o algo así se llama. Está brutal. Me gusta un libro reciente que sacó T.D. Jakes, que es un pastor americano también, moreno, que se llama Instinto. Me gusta... ¿qué otro autor me gusta? John Medina, que habla de principios básicos de neurociencia. O sea, son claro, mis gustos ese tema del desarrollo humano, ¿no? Me gustan muchos. Recientemente pastores se han metido mucho esta corriente de la mente, de la neurociencia. Me gusta Vence la batalla ¿cómo se llama el de esta venciendo la batalla mental? ¿O cómo se llama de esta? Ay, se me fue ahorita el nombre, esta pastora, esta señora. Ahorita te digo. Sí. Pero me gusta mucho el tema, cómo combinas la parte mental con la espiritualidad. Ok, perfecto. Sí. En este sentido, ¿tú ya estás haciendo un propio libro? ¿Me estás diciendo? Sí, tengo 2 ahí súper arrancados. Uno muy avanzado este año que tiene que salir este año, primero Dios. ¿Puedes decir cómo se llama o...? Para que la gente vaya viendo ver, ¿cómo se llama? Ándale, Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente. Joyce Meyer, claro. Sí, buenísimo, lo ultra recomiendo. Más que el título, les platico de qué trata, porque el título puede que cambie, ¿no? Okay. Pero tiene que ver con despertar. Despertar. Tiene que ver con el despertar de la conciencia, el despertar de que tengas un método que te haga justo responder las preguntas que me hiciste sobre la identidad. Para eso va a servir este libro. Va a ser un libro súper práctico para que yo te pueda compartir la experiencia de cómo yo he ido aprendiendo a aplicar este método y cómo lo aplico en cantidad de personas que no voy a revelar su nombre, en el 1 a 1, para que tú hagas un ajuste de tu identidad y descubras tu llamado. Yo voy a ser el primero en comprarlo. Órale, te voy a regalar. Ahí nos regalas una copia. Seguro, seguro. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ser luz. Cada año la voy renovando. Tengo leitmotivs que me animan a cumplir mi llamado, ser luz, ser sal, despertar, avivarte, ser atrevido, no te conformes, ¿no? O sea, es muy interesante. Un libro que marcó mi vida, hablando de libros, fue Los 5 arrepentimientos de las personas antes de morir. ¿Ya lo leíste? No. Está brutal. O sea, los 5 arrepentimientos de las personas antes de morir. Vale. Y el arrepentimiento número 1 a nivel cross-cultural, de hecho me tocó participar en la investigación. Yo iba mucho a asilos de ancianos cuando vivimos en Cancún. Ok. Y contribuir con mi documentación en América Latina. Es que el arrepentimiento 1 es no haber hecho lo que realmente quería hacer, porque me la pasé haciendo lo que otros querían que yo hiciera. Sí. Y sí me marcó. O sea, y dije, wow. O sea, tengo años queriendo darle gusto a todo mundo y no a lo que Dios quiere que yo haga. Te regalaste el no. Sí, entonces dije, no, vámonos. Y viene el salto del paracaídas y mucho más. Ese libro fue un detonante, ahorita que lo digo. Sí, entonces esa es mi filosofía de vida. Vive el día buscando agradar a Dios con ese propósito, con ese llamado que tienes. Y no te desesperes, hay que descubrirlo. O sea, a mí cuando me dicen, ¿a qué edad hiciste? Siempre he estado en búsqueda, siempre, tenía años en búsqueda. Siempre es desde los 27. Mira, tu libro de manito. Gracias. Aquí enfrente de todas las cámaras. Vitaminas.
Todo positivo. Todo positivo. Perfecto. Y todo positivo es una de mis filosofías que tiene que ver con busca lo bueno en medio de lo malo, busca todo lo bueno en medio de lo malo, y lo descubrí en el área de cancerología del cancerología del hospital ABC. Ok. Las personas enfermas de cáncer me revelaron que había que buscar lo bueno aún en medio de todo lo difícil, el sufrimiento, el dolor, y la verdad fue algo súper interesante. De ahí viene una frase que tú tienes, que para cambiar tu vida no necesariamente tiene que cambiar las circunstancias, ¿no? Eso es algo que explicas. ¿Cómo es eso? O sea, las circunstancias no definen quién eres. Ese es el problema. O sea, muchas veces si tú estás enfermo, te identificas o te pones una identidad de enfermo. ¿Cómo estás enfermo? ¿Qué tienes? Cáncer. O sea, pues ya empezamos mal, ¿no? O sea, Okay. las circunstancias no pueden condicionarte quién eres. Eres mucho más que las circunstancias. Cuando tú asumes responsablemente que eres más que las circunstancias, pues entonces las circunstancias dejan de influenciar en ti, ¿sí? Porque cuando las circunstancias están buenas, pues qué padre, ¿no? Soy un triunfador, voy al primer lugar, entonces te comportas como un triunfador, pero cuando pierdes, que seguramente vas a perder, o te vas a ir para abajo, vas a ser el segundo, tercero, quinto, entonces ahora eres perdedor, ¿no? Y no puedes ir por la vida casado, divorciado, derrotado, ganador, con condición, ¿no? No eres el mismo, ¿ok? Entonces, pero es un tema bien interesante para profundizar y que no te quedes atorado en las circunstancias. Eso yo sería mi llamado que les hago a cada uno de ustedes. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio cuando ya no estuvieras aquí? Ajá, está padre. Aquí yace la persona que Dios iluminó en el camino y lo vistió de colores para llevar alegría, luz y colores a lugares oscuros. Algo así, o sea, algo así, algo padre, ¿no? Que rememore que en esta vida busqué ser fiel a lo que Dios me pidió. Y siempre me encanta que a través de eso más personas descubran a Dios. Ese es uno de mis anhelos. Si pudieras darle un solo consejo para que todos los que te escuchen, para que millones, miles de personas te puedan ver, ¿qué consejo le darías? Abre tu mente y busca a Dios. Abre tu mente y busca a Dios. Sí, porque la mayoría de las personas que no buscan a Dios y no lo conocen es porque mentalmente no los deja. Ok. Buscar a Dios es un acto, puede ser un acto cognitivo de la mente. Quiero buscar a Dios. Atrévete. Okay. Atrévete y lo que vas a encontrar te aseguro que te va a llenar. Y por último, Charlie, si tuvieras a Carlos aquí de 10 años, ajá, al lado de ti, con esos sueños, con esas cosas que pasaban por tu mente que solo tú sabes en esa edad, y viendo a la persona que te has convertido, ¿qué le dirías a ese Charlie que está ahí al lado de ti? Diviértete más, preocúpate menos, ensúciate más, juega más, atrévete, despeínate. Eso le diría, pero gracias a Dios lo he ido haciendo. Okay. No, o sea, hoy te puedo decir que es curioso, pero yo me siento más contento y más pleno que de niño, entonces es divertido. ¿Es que encontraste esa felicidad ya grande? La fui encontrando, o sea, como que se ha ido sumando y te podría decir que sí. Bien. Yo creo que ese Charlie estaría muy orgulloso de ti. Sí, seguro. Sí. Sí. Pues bueno, muy Charlie, padre. Gracias por la entrevista. Llegamos al final de tu podcast. Te agradezco tu tiempo y... Gracias por venir, gracias por darte la vuelta. Se dio la vuelta desde León a México, viajando toda la noche. Vamos a dar un aplauso aquí a mi querido Alonso. Sí. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te siga permitiendo romper el molde, que te sigas atreviendo, que siga Dios sanando tu pasado. Suéltalo, que tu presente te haga ir hacia un futuro increíble. Pero veo que tienes un futuro espectacular, porque... eres diferente y te animo a que te aferres a ser diferente, a no ser del montón. Lo mismo le digo a todos porque tienen un llamado único, así que lucha por él y así como si tu papá estuviera aquí, yo te lo digo, lucha, atrévete y agárrate de la mano de Dios. Vas a ir a lograrlo, eso que anhelas y más, ni te imaginas. Lo mejor está por venir. No, hombre, muchas gracias por tus palabras. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Les agradezco a todos los que están escuchando este podcast lleno de sabiduría. Suscríbanse, denle like y compartan. Y recuerden, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco,
y eres el primero. Nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Eso.